están? Con ustedes es el profesor Juan Pablo, a cargo del curso de Geometría. Bueno, estoy a cargo de este curso con respecto a lo que es el proyecto educativo para lo que es la Municipalidad Distrital de Pocoyay. Lo que es el curso de Geometría es un curso netamente gráfico, más que todo de análisis en las imágenes, en los dibujos, y pues hay que bastante desarrollar lo que es el razonamiento intuitivo, así como el razonamiento geométrico en específico. ¿Listo? Vamos a hacer una preparación de lo que es el curso de geometría, exactamente en todos los puntos que corresponden para lo que es la preparación preuniversitaria para los jóvenes que están postulando a una casa de estudio superior. ¿Listo? Vamos a ir desarrollando los diferentes temas, uno de los cuales con que vamos a empezar es el tema de rectas y segmentos. ¿Listo? Con esto vamos a empezar. Muy bien, la geometría, esto como el nombre lo indica etimológicamente, geo, tierra, metría, medida, se encarga del estudio de la medida de todos los cuerpos que se encuentran dentro de la Tierra. ¿Listo? Sea en 2 dimensiones, una dimensión o 3 dimensiones. ¿Listo? Vamos a entonces empezar con lo que es el primer punto, ¿no? El primer punto, la primera parte de lo que es rectas y segmentos. Antes de ver lo que es rectas y segmentos, vamos a ir definiendo algunos conceptos básicos para ir trabajando en esta parte. ¿Listo? El punto es lo más pequeño que existe y es lo que tenemos que definir al inicio. A ver, lo tenemos acá. Dice el punto, bueno, no se puede definir un punto específicamente, solo se tiene la idea de un punto. ¿Listo? La idea de punto. La marca de un lápiz al presionar en el papel, la punta de un alfiler, expresa tan solo la idea y no es un objeto real. ¿Listo? Entonces un punto nosotros lo vamos a denotar como justamente esta bolita, se podría decir, aunque si nos acercamos, eso también está conformado por más puntos, ¿no? Pero esto es lo más pequeño que existe en la geometría y se le denota normalmente con una letra mayúscula, ¿correcto? Que en muchas figuras a veces se le llama vértice, a veces se le llama simplemente punto. Entonces acá a esto lo vamos a denotar como, ¿cómo se lee esto? El punto P, ¿no? El punto P. ¿Listo? Así lo vamos a definir, el punto P. Listo, luego de lo que es el punto, vamos a definir lo que es la línea recta. ¿Qué es la línea recta? La línea recta, ¿listo? Es un conjunto de puntos consecutivos alineados e infinitos, ¿sí? Entonces, más o menos la idea es la siguiente. Yo tengo acá, ¿listo? Yo tengo acá un extremo, no necesariamente extremo porque en realidad la línea recta no tiene extremo, ¿listo? Es un conjunto de puntos, ¿listo? Que son consecutivos y están alineados y están expresados de manera infinita. Eso quiere decir que continúa esto, ¿no? Que continúa, que se extiende por ambos lados. Normalmente se le denota con una letra, mayúscula o minúscula, pero en la parte superior se le coloca una flechita con doble cabecita, ¿correcto? Esto es. Existen algunos tipos de línea también fuera de la línea recta, como por ejemplo está lo que es la línea curva, ¿listo? Que lo podemos tener así, que en algún momento seguramente lo vamos a ver, la línea curva. También podemos nosotros visualizar la línea mixta, ¿listo? La línea mixta, porque también está lo que es esta línea que va en zigzag. ¿Cómo se llama esa línea que va en zigzag? ¿Listo? Esta línea quebrada, claro que también, como te menciono, en algún momento lo vamos a ver, la línea quebrada, que más o menos lo vamos a ver de esta manera. ¿Listo? La línea quebrada. Ok. Esta es una línea quebrada. A ver, que lo vamos a poner. Siempre coloquemos en la parte extrema, ¿listo? Una cabecita indicando que esto continúa, ¿no? Continúa, porque no tiene fin. Esta es la línea quebrada. Y luego viene pues la línea mixta, que tiene una parte recta, ¿sí? Tiene una parte recta, tiene una parte quebrada
y por ahí puede tener también una parte curva. ¿Listo? Ahí está. Esta es la línea mixta. ¿Listo? En geometría, ¿listo? Para hacer el análisis de los distintos ejercicios, problemas, más que todo vamos a trabajar con líneas rectas, ¿listo? Y por ahí algunas curvas. Pero estas curvas van a estar bien definidas, o sea, van a ser curvas de una circunferencia o de un círculo. ¿Listo? Eso también tenemos que tener presente. Pero hay que definir entonces que es una línea recta, es un conjunto de puntos. Profesor, ¿qué es una línea curva? También es un conjunto de puntos. Solo que la línea recta, sus puntos son consecutivos y están alineados. Alineados significa que están uno tras otro, ¿no? Uno tras otro. Ahí está. Algo también que nosotros vamos a tocar en lo que es los términos matemáticos. ¿Cómo así? Cuando ustedes van a ir trabajando en los diferentes problemas que vienen más adelante, vamos a ver vamos a hacer el uso de algunas letras que no necesariamente son las letras del alfabeto normal, sino las letras del alfabeto griego. Y es por eso que nosotros debemos mencionar o llamarlo a cada uno como corresponde. Por ejemplo, a esta letra, que es la primera del alfabeto griego, se le conoce como alfa. ¿Listo? Se le conoce como alfa, este de aquí. Alfa es muy usado, ¿listo? Porque es la primera y una de las más conocidas. Y luego viene esta otra que es beta, ¿listo? Que tiene esta forma y se le denota o se le escribe de esta manera, ¿no? Es como una B, pero con una colita en la parte inferior. Es la letra griega beta. Luego está gamma, que de vez en cuando se utiliza, pero los dos primeros se utilizan más. Seguramente tú en el colegio, cuando has estado trabajando, has escuchado de estas letras, ¿no? Gamma no tanto, más que todo en los rayos gamma, que en química se utiliza, sí, pero en geometría como que no se usa mucho, pero de vez en cuando por ahí te lo vas a encontrar. Luego está lo que es el ángulo delta, que tampoco se usa mucho, lo que es z, eta, teta, este de acá sí es usado, ¿no? El teta, el ángulo teta. ¿Listo? Este ángulo es bastante usado, teta. ¿Listo? Teta también lo vamos a nosotros considerar. Luego viene iota, que no es muy usado, kappa, lambda. Lambda también se utiliza bastante en lo que es en matemática, pero en geometría no se usa mucho para los ángulos. Mu se utiliza más que todo en física para lo que es el coeficiente de rozamiento. Se utiliza también para representar como un prefijo de micro. Listo, micro en física, no se usa mucho acá. El nu, el chi, el omicron, este término también lo vamos a utilizar bastante. Pi, que nosotros lo denotamos como con su valor 3,1416. El rho, que también se utiliza en física para lo que es la densidad. Sigma, tau, upsilon, pi. Ojo que este pi es muy diferente a este pi. Aunque el de acá se le lee de esta manera, se lee como una F y una I, Phi. ¿Ya? Ojo con esto, Phi y Pi son totalmente distintos, ¿correcto? Son distintos. El símbolo es casi como el vacío, parecido al vacío, pero no es el vacío. El Gi, el Psi y el Omega, que también de vez en cuando lo vamos a utilizar, que es la última letra del alfabeto griego. ¿Listo? El Omega. Muy bien, entonces estas son las letras con las cuales nosotros vamos a trabajar más, las letras para mencionar ángulos más que todo. Y si hubiera alguna otra variable también con ellas, ¿no? También vamos a utilizar lo que es A, B, C, D, las letras clásicas, ¿listo? X, Y y todo lo demás. También nos vamos a encontrar con este término que se le conoce como teorema. Profesor, ¿qué es un teorema? ¿Listo? No, porque ahí dice el teorema de Pitágoras, también me dice el teorema de Poncelet, el teorema de Arquímedes, el teorema de tal. ¿Qué es un teorema? Un teorema, ¿listo? Vamos a definirlo como una proposición. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una oración que puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿no? Es una proposición. Entonces, es una oración que para ser evidente necesita su demostración. Entonces, un teorema necesita su demostración. Muchas veces nosotros le vamos a llamar no solamente teorema, sino le vamos a llamar como propiedad. Propiedad. A veces se le dice propiedad a los teoremas. Le decimos así justamente como para abreviarlo, ¿no? Porque es muy formal. El teorema es muy formal. El teorema de tanto tiene que ser. A veces le decimos la propiedad por ejemplo, del ratoncito, le decimos. Propiedad del ratoncito. Entonces, en vez de decir el teorema del ratoncito, le decimos propiedad. ¿Listo? Vamos a decir que son algo similares, más que como le digo, el teorema es algo ya más formal.
¿Qué necesita un teorema? Un teorema necesita una hipótesis y una tesis. ¿Listo? Un supuesto y un resultado, ¿no? Una conclusión. ¿Listo? Un supuesto y una conclusión. Es lo que se necesita. Entonces, siempre que tengamos un teorema, tiene que haber una regla que tiene que demostrarse. ¿Listo? Ahora, no es necesario demostrar cuando algo es muy evidente, ¿no? Algo que es muy evidente no se necesita demostrar. Y a eso ya no se llama teorema. Algo muy evidente tiene otro nombre. ¿Ya? Que yo te voy a invitar a que lo averigües. Entonces puedes poner si un enunciado o una proposición es muy evidente, ¿cómo se llama? Averígualo. ¿Ya? Es un nombre en especial también. Pero no se usa mucho en geometría porque normalmente, o en matemática en general, porque normalmente acá en matemática todo se demuestra. Todo tiene que demostrarse. Porque a partir de esas demostraciones, listo, surgen estos teoremas que me permiten acortar caminos y llegar a soluciones más rápidas, más cortas, ¿no? Muy bien, eso con respecto a los teoremas, ¿listo? A los teoremas. Vamos a definir ahora sí lo que es un segmento. ¿Qué es un segmento? Un segmento, ¿listo? Ojo con esto. Un segmento es una parte o una porción, como indica acá, es una porción, porción significa parte, trozo, sector, ¿no? De una recta limitada por dos puntos llamados extremos. ¿Ya? La recta L, aquí está la recta L, listo, L, la de naranja, es una recta, y yo cojo dos puntos de esa recta. ¿Listo? Ojo que es una recta, una línea recta, por si acaso, es una línea recta. Ya sabemos que existen tipos de línea, ¿no? Pero acá estamos trabajando con líneas, con una línea recta. Entonces ahí tenemos dos extremos, a eso le llamamos segmento. Entonces a este gráfico, ¿listo? Le llamamos el segmento. El segmento se le denota de acuerdo a sus extremos, ¿no? Este se le llama el segmento AB y se le coloca una rayita arriba sin doble cabecita como acá. Se le coloca simplemente una rayita. Este es el segmento AB. ¿Listo? El segmento AB. Entonces A y B son los extremos de ese segmento. Entonces también puedo afirmar lo siguiente, que si yo le asigno una medida a hasta B, por ejemplo A, esa medida, listo, ojo con esto, esa medida es un número que pertenece a los números reales positivos. Ojo con eso. Entonces, este numerito que está acá se le está asignando para, para este segmento y solamente va a existir para ese segmento. O sea, si yo digo que de este punto a este punto mide esta distancia, entonces va a solamente ser esa medida que va a cumplir ahí. No puedes asignar otra medida. No puedes asignar otra medida. Por eso es que yo puedo decir entonces, existe un único valor para A que pertenece a los reales, que corresponde a este segmento. Me dejo entender. Voy a volver a repetir, ¿no? Si yo mido de aquí hasta acá y yo digo que esto mide 5 metros, entonces yo no puedo venir más adelante y yo digo que esto mide 6 metros. No puedo decir eso. Nunca, jamás va a cambiar esa medida. Siempre va a ser 5 metros. La distancia de ese punto al otro punto siempre va a ser la misma. A eso me refiero. Existe un único valor. No puedes cambiarlo. A eso me refiero. ¿Listo? Además, lo que se cumple es que la medida, toda medida en geometría, sea área, longitud, longitud o ángulo, ¿listo? En geometría es siempre positivo. Por eso es que yo puedo decir acá que se cumple, que pertenece a los números reales positivos. Reales positivos quiere decir que puede estar en decimales, pero tiene que ser un valor positivo. Puede estar en fracción, pero necesariamente tiene que ser un valor positivo. ¿Ya? Eso corresponde a la medida de un segmento y en general para todas las medidas geométricas con las cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Okay? Eso es muy, muy importante que lo tengamos presente porque por ahí existen problemas en donde nos dicen calcular el máximo, mínimo. Entonces, en ese tipo de problemas puedo utilizar estas condiciones, ¿no? Cuando un segmento va a existir, siempre va a existir cuando sea mayor que 0, o sea, que tenga una medida positiva. Nunca una medida va a ser negativa. No es como en la vida real, pues no, si nosotros tenemos una medida de un punto, ¿listo? De un punto hasta otro punto, digamos de tu casa hasta el colegio, ¿listo? ¿Qué decimos? ¿Cuánto mide? 1 kilómetro, digamos, ¿no? 1 kilómetro. ¿Pero qué? ¿Acaso es menos 1 kilómetro? ¿O menos 2 kilómetros? ¿Menos 1.2 kilómetros? Nunca vamos a decir que se da una medida negativa.
¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Eso tenemos que tenerlo claro. Las medidas siempre van a ser positivas. Ahí está. Ahora, la notación, ¿listo? Una manera de denotar un segmento, ya lo tenemos acá. Puede ser así, A, B, o puede ser B, al revés, ¿no? Empezar por A, terminar en B, o viceversa. Eso con respecto a cuando nosotros tenemos un segmento. Ahora, los puntos colineales, ¿listo? Los puntos colineales, en un enunciado cuando te presenta y dice hay puntos colineales, se refiere a qué. Los puntos colineales que pertenecen a una recta, ¿listo? Son puntos que pertenecen a una recta. Por ejemplo, ABCD, ABC y D están contenidos en la recta L. Bueno, acá no están, pero lo vamos a ubicar. Por ejemplo, acá tengo la recta L y yo digo que en ellos voy a ubicar los puntos A, B, C y D. Ahí está. Estos puntos son colineales consecutivos, ¿sí? Unos seguido tras otro. A, B, C, D, ¿no? En ese orden está puesto, mencionado. Si esos puntos se marcan sobre la recta en el orden en que se mencionan, diremos que A, B, C y D son consecutivos. Término importante para cuando a nosotros nos dicen que son consecutivos. Ahora, cuando a nosotros nos dicen ubícalos, listo, no nos dicen pues con una condición. O sea, ahorita no me dan ninguna condición, no me dicen que hay un segmento el doble del otro, con medida del doble del otro, o hay un punto medio, no me dicen nada de eso. Entonces, simplemente se ubica de cualquier manera, ¿no? De cualquier manera, en cualquier orden, ¿listo? Sin importar el tamaño, ¿listo? Puede ser que inclusive que los tres tengan el mismo tamaño y no pasa nada, ¿no? Eso es un primer bosquejo que normalmente se hace. Luego se tiene lo que es el punto medio. ¿Listo? ¿Qué es el punto medio? El punto medio de un segmento, ¿ok? El punto medio de un segmento corresponde a primero ubicar el segmento, en este caso AB. El punto medio es el punto que se encuentra a la misma distancia de los extremos del segmento, ¿ok? De los extremos de AB. Entonces, acá podemos nosotros afirmar que la medida del segmento AM es igual a la medida del segmento MB. Los dos segmentos tienen la misma medida. Es lo que se puede afirmar para cuando nosotros tenemos un punto medio. ¿Ya? Entonces esto es muy importante al momento de mencionar esto. Señalamos aparte, si usted desea, con una letra indicando que son iguales, ¿no? Tienen la misma medida, ¿no? Con una letra, o puede ser gráficamente, como se está colocando acá un rectangulito. Puede ser un serruchito, depende, ¿no? A veces en los textos vas a encontrar serruchitos, bolitas, tres bolitas en este caso. Puedes encontrar gusanitos, así, gusanitos, como que ahí, gusanitos. Ya depende, como te digo, del texto y de la forma o con la gráfica que tú quieras representar que son iguales. ¿Listo? Eso para lo que es el punto medio. Muy bien. Luego de esto, vamos a ver algunas operaciones con segmentos. ¿Qué operaciones se pueden realizar con segmentos? Hay dos operaciones que se pueden realizar con segmentos. ¿Listo? La primera es la suma de segmentos. ¿Listo? La suma de segmentos. Y la otra es la diferencia de segmentos. Nada más. No se pueden realizar más cosas. Más cosas me refiero, no se pueden realizar más operaciones. Vamos a poner acá las dos. ¿Listo? La suma y la diferencia. ¿Por qué, profesor? Es que como tenemos figuras, repito, diferencia de segmentos. Entonces, como tenemos figuras geométricas, estas de acá se tienen que ir operando, ¿no? De alguna manera. Fíjate que yo voy a dibujar aquí un segmento, perdón, una recta. Acá tengo la recta y en la recta voy a ubicar los puntos. Vamos a llamarle A, acá le vamos a poner B, acá le vamos a poner C y acá le voy a poner D. ¿Listo? Entonces, si yo observo acá, tengo exactamente tres segmentos. ¿Sí? Tres segmentos, que son 1, 2, 3 segmentos. ¿Listo? Tres segmentos, cada uno con una medida. ¿Sí? Cada uno con una medida. Y puedo representar, ¿listo? El segmento AD, o bueno, AC, a ver, voy a empezar con AC. Puedo representar el segmento AC como una suma de dos segmentos. ¿Qué segmento sería? Si yo quiero el segmento AC,
estaría conformado por el segmento AB más el segmento BC, ¿no? Con respecto a la gráfica, este segmento más este segmento me da el segmento más grande, ¿verdad? Eso se puede definir. Y si nosotros queremos, por ejemplo, el segmento BD estaría definido como el segmento, ojo que quiero BD, el segmento BC más CD, ¿no? Esos dos segmentos estarían juntándose y se estaría obteniendo el segmento más grande. ¿Listo? Y si nosotros queremos el segmento AD, o sea, el segmento que une, bueno, el segmento total, ¿no? Correspondería a la suma de los segmentos pequeños. Pero si quiero puedo hacerlo también por partes. Puedo hacerlo así, AC más CD. Si deseo puede estar así. Claro. O si no, también puede ser segmento con segmento. AB más BC más CD. La idea, como te menciono, es que tú tengas claro que cuando tú quieres considerar un segmento completo está conformado por pequeños segmentos. Eso con respecto a la suma. Ahora, ¿cómo se tratan las medidas? Las medidas de igual manera, ¿no? De igual manera se tratan, trabajando con los valores que se tienen en medio. Ahorita no le he colocado ningún valor, pero se pueden hacer rápidamente con sumas básicas, ¿no? Por ejemplo, si esto mide 2, esto mide 3, esto mide 4, te pido cuánto mide el segmento AC, pues tú me dices la suma de 2 más 3, 5, ¿no? Y si yo te digo cuánto mide el segmento total AD, ¿cuánto mide? Sumas las medidas de los segmentos y ya está. Ahí tendríamos 9, ¿no? 9 unidades en general. Claro, eso con respecto a la suma de segmentos. Pero si nosotros trabajamos con una diferencia de segmentos, también se puede hacer. Solo que en algunos casos, para algunos jóvenes se les hace complicado esto. Complicado en el sentido de que no pueden representarlo mediante diferencias. Vamos a ubicar aquí, a ver, solo 3 segmentos. Yo lo voy a colocar aquí, que quiero, por ejemplo, el segmento AB. El segmento AB yo lo puedo representar en una diferencia. ¿De quién? El segmento AB yo lo puedo representar en una diferencia. ¿Cómo así? El segmento AB yo lo puedo representar como la diferencia del segmento AC, que es el segmento grande, todo esto, quitándole BC, ¿verdad? Le quito BC. Y ahí se obtiene el segmento AB. Ojo, eso es una manera, ¿no? Es una manera de trabajar aquí. Pero esto numéricamente se podría trabajar, claro, ¿no? A ver, observando numéricamente. O bueno, numéricamente me refiero con, con variables. A ver, con variables. Imagínate que todo esto tenga una medida X, ¿ya? Todo esto. O sea, AC mide X. Y que BC, ¿listo? Mida simplemente A. ¿Ok? BC mida A. Si BC mide A, entonces, ¿cuánto mide AB? ¿Cuánto mide AB? Entonces ahí le colocas. Entonces el segmento AB está conformado, su medida está conformada por una diferencia, ¿no? ¿De quién? Del segmento grande, que es X, menos lo que mide BC. Así que utilizando esta regla, ¿no? Lo que mide el segmento BC. A. Correcto, o sea, lo puedo representar este segmento en términos de una diferencia. X menos A, el grande menos el pequeño. ¿Verdad? Es una manera entonces, ¿ya? Es una manera de verlo, ¿listo? No es que con esto vas a obtener resultados, no, simplemente que te va a servir al momento de ir operando, ¿listo? Muy bien, entonces de esa manera podemos trabajar nosotros con diferencia de segmentos y suma de segmentos. Vamos a ver otro punto, ¿listo? Que también nos va a ayudar bastante, que corresponde a la aplicación de esto mismo, los ejemplos. A ver, empezamos con el ejemplo número 1. ¿Listo? Empezamos con el ejemplo número 1. Entonces, la solución para el problema número 1, ¿listo? Vamos a trabajarlo de esta manera. Tenemos, dice en la figura, C punto medio de AD. ¿Listo? Ubico la gráfica nuevamente. Tengo una gráfica acá, pero la vamos a hacer nuevamente. Listo, ahí tenemos la gráfica, bueno, la recta, en específico. Y por acá tengo A, B, tal que dice que C es punto medio, ojo, C es punto medio de AB. Ahí está. Entonces eso lo vamos a señalar, listo, lo vamos a señalar de esta manera, indicando que tienen la misma medida. Puede ser como ustedes deseen, ¿no? Yo lo estoy poniendo de esta manera
colocando un serruchito indicando que tiene la misma medida. Los valores que se tienen por acá son los siguientes. Esto es 14, aquí 14, acá esto mide 20, listo, mide 20, y lo vamos a colocar de esta forma, listo, de esta manera lo colocamos. Ahí está. Muy bien. 20. Se nota, bueno, la pregunta es cuánto me vale este segmento que está acá, que es BC, pero se nota claramente que la longitud completa tiene valor. Se nota, ¿verdad? Creo que se puede hacer sin ninguna ecuación acá, porque acá solamente es análisis nada más, análisis de la gráfica, ¿sí? Sin ninguna adecuación adicional, ¿no? Si te das cuenta, la longitud que viene de aquí para acá es 14 y lo que queda es 20. ¿Cuánto va? ¿Cuánto vale todo prácticamente? Todo vale 34. 34 unidades completamente, ¿no? Desde aquí, listo, desde aquí hasta aquí, 34. Entonces aquí lo podemos señalar 34. Todo esto es 34. Entonces, como el punto, listo, ojo, el punto C representa el punto medio, listo, como es punto medio, quiere decir que cada segmento va a ser, pues igual, ¿no? 17, claro, la mitad de 34. Como acá tengo 17, ¿cuánto le vamos a sumar para que llegue a ser este 20? Solamente es cuestión de aumentarle y ya está. ¿No? Aumentamos 17 más cuánto me da 20, 3 unidades y la solución del problema ya está. Cuando digo unidades por si acaso, me refiero en general, que puede ser, si estuviera todo en metros, en 3 metros, ¿no? Si estuviera en kilómetros, pero en este caso le digo unidades en general, ¿listo? Porque puede estar en cualquier unidad. Y listo, ya tenemos la solución del problema, un problema práctico. En el problema siguiente, o sea, en el problema número 2, listo, en este ejemplito, lo vamos a trabajar con un poquito ya más de detalle, porque acá tenemos que también dibujar nuestra recta, listo, la dibujamos de esta manera, listo, una recta que nos indica que se van a ubicar los puntos consecutivos, ahí lo tenemos en orden, A, B, C, D y finalmente enanito por acá al final, ¿no? Tal que, y te dan una ecuación, o sea, una condición, y te dan otra condición. ¿Listo? Y la pregunta es cuánto vale BC. A BC le vamos a poner acá la incógnita X, y esta condición que está acá es la que vamos a utilizar primero. Esa condición me va a ayudar. ¿Qué voy a hacer aquí? Fíjate, esta condición la vamos a colocar, esa resta la vamos a colocar como una suma. ¿Cómo así? Vamos a poner que primero va BE y esto va a ser igual a 18 más BA. Así lo voy a colocar. ¿Se puede? Normal. ¿Y esto por qué? Porque como está restando acá, va a pasar al otro lado sumando 18 más BA o AB, ¿no? Entonces, aquí DE es 18 más BA. Pero BA ¿cuánto vale? No sabemos cuánto vale. Le asignamos a BA o AB una letra, cosa que ya podemos decir que BE, que está por acá, vale 18 más A. Entonces, esto le ponemos 18 más A, porque BA vale A. Y a esto le señalamos, listo, ojo, todo esto vale 18 más A. Ahí está, 18 más A. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para que el problema se solucione? Bueno, la otra condición, ¿no? Tenemos que reemplazar en la otra condición. Entonces, en la otra condición solo es cuestión de darle el valor que corresponde, ¿listo? Darle el valor que corresponde, que en este caso es AE. AE, ¿dónde está AE? AE es todo. Todo sería ¿cuánto? 18 más A, o sea, 18 más 2A. Esto corresponde. Pero está elevado al cuadrado, si es que lo elevamos al cuadrado. Y por el otro lado tenemos 4 veces AC, que tendría que ser A más X. ¿Listo? A más X multiplicado por CE, que estaría por aquí. CE, este segmento que está quedando por aquí, que lo podemos representar con una diferencia, ¿verdad? Claro, el segmento grande menos este pequeño. 18 más A, pero menos X. ¿Listo? En esta ecuación, ¿listo? Tenemos que nosotros obtener el valor de BC que le hemos representado por X. Entonces,
¿Qué hacer? Hay que aplicar el producto algebraico, el binomio al cuadrado, lo tradicional, ¿no? Lo tradicional, ¿listo? Lo tradicional. Entonces acá tendríamos que desarrollar y decir rápidamente que el primero al cuadrado, este es el binomio al cuadrado, 18 al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, o sea, acá tendría 18 por 2, que vendría a ser 36, pero el doble sería 72a más el cuadrado del segundo término, 4a cuadrado. ¿Sí? Acá nos va a salir un desarrollo un poquito grande, pero al final lo tenemos que desarrollar. ¿Listo? ¿Cuánto tendríamos que desarrollar por acá? ¿Cómo nos quedaría en el desarrollo? Recuerda que tenemos dos factores, entonces vamos a multiplicar el primer término con cada uno de los que se encuentran por acá y vamos a obtener, ¿cuántos? 6 términos serían, ¿no? Porque el primero va a afectar a cada uno, vamos a obtener ahí vamos a obtener ahí 3 términos y el siguiente con los demás también 3 términos. ¿Listo? Nos apuramos acá, tendríamos entonces 18a, luego a por a cuadrado, listo, luego a por menos ax, luego x por 18, 18x, listo, más ax, ¿no? Si te das cuenta, xa o ax, y finalmente menos x al cuadrado. Muy bien. Eliminamos, ¿sí? Lo que se puede eliminar, ahí para que se vea. Eliminamos lo que se puede eliminar, que en este caso vendría a ser, se nota, el ax positivo y el negativo, ¿no? Los dos se eliminan. Muy bien. Y bueno, por el otro lado, no podemos hacer mucho porque tenemos todo distinto, ¿sí? Lo dejamos tal como lo vemos, ahí lo dejamos. Y por este lado sí lo operamos, ¿no? ¿Cuánto sería ahí el producto? El producto tendríamos acá como 4 por 18, 72a, más 4a cuadrado, ¿correcto? Más, ¿cuánto tendríamos ahí? 72x menos 4x al cuadrado, ¿no? Ahí está. Finalmente, eliminamos términos comunes en ambos lados de la igualdad. Tengo acá, si lo notas, 4a cuadrado, que es similar en ambos lados con signos iguales, además también de 72a, listo, se pueden eliminar ahí y vamos ahí también observando que podemos ir, no, perdón, es 72a, acá 72a, con 72a se va. Y luego nos está quedando solamente la variable x, ¿verdad? Claro. Entonces acá podemos hacer lo siguiente. Acá tengo 18 al cuadrado, que con lo que es 72 y 4, pues podemos sacarle cuarta a todos, ¿no? Cuarta le podemos sacar. ¿Cuánto sería cuarta? Cuarta, listo. Cuarta de 4 es 1, cuarta de 72 tendríamos ¿cuánto? 18. 18, que factorizado me estaría quedando ¿cuánto acá? Me estaría quedando x fuera y dentro 18 menos x, ¿verdad? Y por acá, sacándole a 18 al cuadrado, que en realidad es 18 por 18, sacándole cuarta, me quedaría cuánto. ¿Cuánto me quedaría? Pues como cuarta es como sacarle doble mitad, ¿no? Mitad 9, 9 por 9, 81 me estaría quedando por este lado. Listo, 81. Listo, y cuando llego a este lugar, te das cuenta que x toma solamente un único valor entero positivo. ¿Qué valor corresponde para x de tal manera que la igualdad se cumpla? O sea, que el producto me dé 81 acá. ¿Qué valor le doy a x? Y ese valor que corresponde sería 9, ¿verdad? Ahí está. Entonces tenemos la solución para este ejercicio. Sí, porque el profesor, ¿y no es menos 9? Claro, con menos 9 podría ser, no, con menos 9 no. Habría otro valor, sí, pero no va a ser entero positivo, ¿no? Capaz es negativo, pero no va a cumplir acá. Porque si lo reemplazas 9, acá sería 18 menos 9, 9, y el producto se iguala a 81. Además es la clave que tenemos en nuestras alternativas. Listo. De esa manera la solución para este ejercicio modelo, que es diferente al anterior, y seguramente más detalles de este tipo de ejercicios, así como el 1 o el 2, ya lo vamos a ver en la parte práctica. ¿Listo? Muy bien, entonces nos vemos hasta un próximo tema. Hasta la próxima.